Ahora bien, ¿qué pasa si la presión disminuye? Si yo me voy al gráfico y quiero evaluar a qué temperatura ebulle el líquido, el agua, supongamos, me voy a cocinar algo, ¿qué veo en la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Ah, disminuye. Disminuye. Supongamos, no sé, cualquier valor, el que le quieran dar a ustedes acá, 90 grados, por decir un valor cualquiera. Entonces, cuanto menos presión tenemos, implica que el líquido va a ir aumentando temperatura ¿hasta qué punto? Hasta que llega al equilibrio de líquido con gas y empieza a ebullir, ¿sí? Acá, en este punto. Y no va a aumentar la temperatura, mientras tengamos líquido, no va a aumentar la temperatura. Es decir, que en un cerro ebulle a menos de 100 grados. Y entonces la pregunta es, ¿será más fácil cocinar o más difícil cocinar? Más fácil. Más fácil. ¿Por qué se cocinan los alimentos? ¿Por mayor temperatura o por menor? Mayor. Mayor. Ah, entonces ¿más fácil o más difícil cocinar? Más difícil. Es más difícil. Fíjense que nunca podemos llegar a mayor temperatura, siempre nos limita la ebullición a menor temperatura. ¿Sí? Entonces ahora pensemos lo opuesto. Los mando ahora a pensar lo opuesto. Y vamos a, es una de las preguntas que tienen por ahí para resolver, creo. ¿Qué hace la olla a presión? ¿Qué logra generar en el seno de la olla a presión? Un aumento de la presión interna. ¿Están de acuerdo? Sí. Claro, aumenta la temperatura. Se cocina todo Y más rápido. si logra una mayor presión interna, ¿qué pasa con la temperatura de equilibrio? Vamos, me voy a parar acá. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Aumenta. Aumenta. Mira la gráfica. Yo logro aumentar la presión interna de un sistema, que es la olla a presión. Lo que logra la olla a presión, me voy a venir más acá arriba, acá supongamos, el punto de equilibrio entre fase líquida, porque yo tengo agua en esa olla, y su fase gaseosa, cuando empieza a ebullir, digamos, es aquí. Y resulta que la temperatura es mucho más alta. Entonces, ¿qué me permite eso? ¿Cocinar más rápido o más lento? Más rápido. Más rápido. Más rápido. Bien. Entonces, ese es un fundamento, yo analizando este gráfico, es un fundamento por el cual se usan ollas a presión. Acelero, cuanto más temperatura, logro romper más fácilmente los enlaces de la molécula. Supongamos en una papa las moléculas de glucosa que están unidas en almidón. Almidón es una macromolécula compuesta por, supongamos, glucosas, que son moléculas más pequeñitas. Entonces, esas glucosas logran tener mucha más energía porque la temperatura es mayor, ¿sí? Y más rápidamente cocinamos esa verdura, ¿sí? Ese es el fundamento por el cual usamos ollas a presión. Es poder elevar el punto de equilibrio. Recuerden que toda esta gráfica es punto de equilibrio entre fase líquida y fase gaseosa, ¿sí? Logramos, a partir de un aumento de la presión, aumentar ese punto de equilibrio y nos interesa que haya más temperatura porque la cocción se da más rápida. ¿Se ve eso? Bien. Entonces, este lo van a ver en climatología, no sé si los que hacen agroalimentos tienen climatología, no recuerdo. Pero bueno, se llama gráfico psicométrico, con el cual se evalúan las humedades relativas del ambiente. Ya lo van a poder analizar, se los muestro nomás, pero fíjense que la curva acá entre líquido y gas es una curva exponencial, ¿sí? Y este gráfico psicométrico se basa en diferentes tipos de curvas para diferentes situaciones, ¿sí? Relación de humedad, dice aquí, ¿sí? Lo van a estar viendo, se los muestro nada más, como para que lo tengan en cuenta, en algún momento los agrónomos o los zootécnicos lo estarán viendo. Entonces, de este gráfico desprendemos un nuevo concepto, y que es lo que nos va a interesar mucho, que es el de humedad relativa. Y la pregunta es, ¿qué es la humedad relativa? Y aquí viene la palabrita esta que siempre les digo, relativo. ¿Qué es la humedad relativa? Más allá de esta definición que tiene acá, presión del vapor en función de la presión de vapor del agua a la temperatura ambiente. Lo que me indica este denominador es
el valor máximo de presión que puede soportar el sistema a una temperatura determinada. Entonces yo les pregunto, ¿qué tipo de sustancia genera presión? ¿Líquido, sólido o gaseoso? El gaseoso. El gaseoso. Entonces, como nosotros en la atmósfera no podemos contar las moléculas individualmente, sí podemos medir su presión. Hay una relación entre cantidad de moléculas y presión, ¿sí? Entonces, el valor máximo de presión que soporte el sistema, es decir, el valor máximo de moléculas en fase gaseosa que soporte el sistema, estará en función de una temperatura, lo vimos aquí en el gráfico, ¿sí? Van a soportar diferentes presiones en estado gaseoso en función de las temperaturas que tengamos, temperatura ambiente de 20 grados, 25, 30 grados, ¿sí? Cuanto más temperatura, el ambiente soporta más o menos presión de gas. Más presión. ¿Sí? Si yo paso, supongamos que estoy aquí en el mouse, en la punta del mouse, a 20 grados, su presión de equilibrio, ¿cuál es? Esta. ¿Sí? Ahora bien, yo aumento de 20 grados, aumento a 35 grados en verano, ¿cómo es la presión de vapor que soporta? Mayor. ¿Sí? Entonces, el valor real de moléculas en la atmósfera en un momento dado, 5 de la tarde, supongamos, hay una cierta cantidad de moléculas en estado gaseoso en la atmósfera que generan una presión determinada, Si la comparamos con el valor máximo que tolera ese sistema a las 5 de la tarde, vamos a estar haciendo una relación de humedad relativa, ¿sí? Este valor, si lo multiplicamos por 100, nos dará en valor porcentual. ¿Sí? Para poner un ejemplo, si la presión máxima que tolera el sistema es 40 milímetros de mercurio, porque están medidas en presión, recuerden, en unidades de presión, y nosotros medimos en el ambiente la humedad real, la actual es 20 milímetros de mercurio, porque esta se mide, ¿sí? Y esta está por cálculo, la de abajo, ¿sí? Entonces la que medimos es la real, la del momento, dice que hay 20 milímetros de mercurio, y en ese momento, para esa temperatura, el máximo que soporta el sistema es 40, y entonces 20 dividido 40, vamos a estar a la mitad de saturación, es decir, a un 50% de humedad relativa. 50% me implica que estoy en la mitad de la presión del total que soporta el sistema, ¿sí? Profe, le hago una pregunta. Sí. En los parciales que hicimos, pedían un par de ejercicios de humedad relativa, pero nunca Sí. nos explicaron cómo hacerlos numéricamente. Para la clase de la tarde, ¿podría dar un ejemplo con números? Sí, vamos a ver algún ejemplo. Gracias. Sí, pero fíjate vos que es un cociente, una división simplemente, entre un número, el valor real actual que hay en un sistema determinado, esto lo medimos, No, lo sí, mide el servicio. eso lo entiendo. El tema es que daban los valores, pero era como que no los entendí bien yo. Por eso quería saber Bueno, si de la tarde puede hacer uno. sí, dale, lo vemos. Entonces ustedes dirán, bueno, todo este tema muy interesante, a lo mejor sea muy meteorológico, pero yo acá les voy a mostrar algunas implicancias, y estos dos puntualmente están ahí para el agro, pero sin dudas que para agroalimentos y conservación de alimentos o de materias primas es fundamental esto, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es un silo, es un galpón, no un galpón, y esto sería un silo bolsa. ¿Todos conocen lo que es un silo bolsa? Sí. Chorizos blancos Sí. que hay en el campo de plástico en el cual se conservan granos. Y lo voy a mostrar en función de lo que pasa aquí. Estos silos son los que están en campo, son metálicos. Entonces, durante el día, ¿qué hace? El sol pega en la chapa, genera calor interno, ¿sí? ¿Y qué pasa con el aire caliente? ¿Es más o menos denso que el aire frío? Más. Menos. Menos. Como la misma masa se expande, el aire caliente expande, su densidad es menor.
misma masa dividido mayor volumen, el aire caliente tiende a ascender. Es como en nuestra casa, cuando alguna vez en invierno, en algún día muy frío, y si tienen calefacción, traten de medir la temperatura al ras del suelo, de su piso, y traten con una silla, súbanse y pongan la mano cerca del techo. Van a ver una gran diferencia térmica. Y eso es porque el aire caliente asciende. Entonces, ¿qué pasa durante el día? Se acumula una masa húmeda en estado gaseoso. ¿Sí? Acá, muchas moléculas de agua en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque se calentó debido al sol. Y el material que había acá, por más seco que sea, algo de humedad tiene, y esa humedad se migra hacia la superficie, ¿sí? Ahora bien, cae la tardecita, baja el sol, empieza a enfriarse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La chapa se empieza a enfriar, y como se empieza a enfriar, me vuelvo un poquito el gráfico, y se empieza a enfriar, ¿cómo es la presión de vapor de equilibrio? Cada vez menor. ¿Sí? Menor. Entonces, como cada vez es menor, lo que logramos, lo que pasa aquí es que a la temperatura de 40 grados durante el día, el ambiente soportaba mayor presión de vapor, o sea, mayor cantidad de moléculas en estado gaseoso. Al momento de empezar a enfriarse, baja la temperatura a 25, 20, 15 grados durante la noche. Como baja la temperatura, la presión de vapor total que soporta el sistema empieza a ser cada vez menor. Es decir, que soporta menor cantidad de moléculas en estado gaseoso. A tal punto cuando llega al equilibrio entre esa fase gaseosa y esa fase líquida, ¿sí? Esto es cuando se empiezan a juntar moléculas gaseosas y empiezan a condensar. ¿Y qué pasa cuando condensa una gota? Por gravedad, cae. Y empieza a caer y se arma un núcleo de agua líquida, que el agua líquida le permite a microorganismos o pequeños insectos que buscan el agua, además de alimentarse, beben agua, y se forman focos de infección. ¿Por qué? Porque hay núcleos de agua líquida que inicialmente no estaba distribuido dentro de todo el material que estamos conservando, y dado estos procesos de calentamientos y enfriamientos, el agua se redirecciona a centros o núcleos de condensación, ¿sí? Entonces, si me voy a un silo bolsa, es muy probable que si no lo conservan, digamos, si no almacenan los granos aquí dentro con la humedad que corresponde, ¿sí? Y lo almacenan con más humedad de la técnica que corresponde, van a empezar a tener pequeñas costras acá, podridas. Suele pasar, eso es muy habitual. ¿Y por qué? Porque inicialmente uno almacena granos, ¿sí? En estado, no sé, externamente uno los ve secos, pero tienen un, no sé, 15% de humedad. Durante el día el sol calienta. Ese grano, que estaba en el centro, empieza a desprender como vapor de agua y se acumula aquí, en las superficies, el vapor de agua, es decir, el agua en estado gaseosa, ¿sí? No en la superficie. Y al momento de enfriarse la noche, lo que genera es una condensación del agua, es decir, pasaje de gas a líquido. Y entonces, en esta superficie se encuentran de repente agua en estado líquido y generan focos de infección o podredumbre, sea hongos, sea para bacterias, sea para insectos, ¿sí? Entonces, al momento del cuidado de materias primas o productos o subproductos, van a tener que empezar a tenerlo en cuenta qué es lo que pasa con el agua en todo ese sistema. Inicialmente está en el grano, inicialmente puede estar en la harina para la agroindustria o los agroalimentos, pero no, si no lo conservamos bien y no tenemos los aspectos técnicos, podemos empezar a tener problemas con migración del agua en forma gaseosa y después acumulación de esa misma agua en forma líquida, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué se da las condensaciones de la atmósfera, ¿sí? Esto es como interactivo para ver por qué se generan las nubes, las precipitaciones, ¿sí? ¿Alguno sabe por qué se generan las precipitaciones? Y en lugar de Las hacer moléculas de agua pesan mucho y caen.
Claro, el Por algún lugar- motivo, esas moléculas gaseosas que uno ve como nubes, en algún momento, y ahí está el punto de saber por qué, pasan a la fase líquida, se unen y forman una gota y bueno, precipitan por efecto de la gravedad. Entonces, se pueden dar precipitaciones convectivas, las que se llaman. Estos se suelen dar en verano, cuando hay alto calentamiento de la superficie terrestre, cuando el sol hace mucho calor de entrada en el día, a la mañana. ¿Y qué suele pasar a la siesta? Se empieza a ver la formación de nubes blancas, ¿o no? Sí, Uno está muy pesado, el ambiente muy húmedo, empieza a ver a la siesta la formación de esas nubes, esas cumulus nimbus que se llaman, esas globosas blancas. ¿Y por qué se da esto? Porque el sol impacta sobre la Tierra con energía, la energía la absorbe la superficie y genera corrientes ascendentes de aire caliente. Es decir, el aire que se está calentando empieza a ascender y genera corrientes ascendentes de aire. Ahora bien, cuando asciende, ¿qué se encuentra en los diferentes estratos de la atmósfera? Temperaturas más frías, ¿sí? Entonces empieza a condensar. ¿Por qué? Bueno, porque si tiene menor temperatura, ese sistema tolera menos moléculas en estado gaseoso y llega más fácilmente al equilibrio gas-líquido. ¿Sí? ¿Me siguen? sí, Yo estoy sí, pero imaginando el gráfico. Entonces, resulta que dentro de esta nube, que llega al punto límite de condensación, puede haber, y esto lo van a ver de vuelta en climatología, pequeños, lo que se llaman núcleos de condensación. Son pequeños puntos microscópicos en los cuales se le empiezan a adherir moléculas de agua, pero en estado sólido, ¿sí? Y puede empezar a formar el granizo. Entonces, ¿qué pasa? El granizo es muy pequeñito inicialmente, logra caer un poquito por efecto de la gravedad, pero es tan fuerte la corriente ascendente que continúa ejerciendo su presión hacia arriba, ¿sí? Que lo vuelve a ascender, vuelve un segundo ciclo de ascenso de esa pequeña piedrita, esa pequeña fase sólida que hay en esa nube, ¿sí? Entonces se da un segundo ascenso, eso sobre todo se da, fíjense, en los días más calurosos y más húmedos. Se da un segundo ascenso, esa piedrita que era microscópica ya se le empiezan a adherir más moléculas en formas de capas, al núcleo sólido, ¿sí? Y cuanto más grande se hace la piedrita, imagínense el tamaño de una uña, por decir un ejemplo, por efecto de la gravedad, vuelve a caer, ¿sí? Vuelve a caer. Ahora bien, si el calor es tan intenso, o la energía que proveyó el sol es tan intenso, y la corriente ascendente es tan fuerte, lo vuelve a esos gránulos, o esas piedras, lo vuelve a ascender en una tercera corriente. ¿Qué pasa en este proceso? Vuelve a encontrar otra capa fría, y eso ya que son piedritas considerables, se le siguen uniendo capas de agua, ¿sí? Y pasan a la fase sólida. ¿Hasta qué punto? Hasta que esa masa logra vencer la gravedad y toda la fuerza de esta corriente ascendente y cae parte como lluvia y parte como piedra, o lo que llamamos granizo. Entonces, en los días más calurosos, y que uno ve a la siesta la nube cada vez más grande, y dice, se viene un tormentón, como decimos acá en Córdoba, es más probable que hayan granizos más grandes, porque esta corriente ascendente ha sido cada vez más violenta, por así decirlo. Y estos fenómenos de recirculación de la piedra se van generando cada vez más seguido. ¿Y alguna vez vieron los granizos, ustedes, los granizos grandes que tienen como pequeñas capas? ¿No vieron eso que son concéntricos? No, profe. Bueno, alguna vez agarren un granizo, cuando caiga granizo, ojalá que no sea tan frecuente, y vean si es que tienen capas concéntricas, es decir, circulitos cada vez que se van agrandando desde el centro hacia el exterior. Esas son las diferentes capas de ascenso que se han ido formando y se le han ido adhiriendo a lo largo de estos ciclos de ascenso, descenso, ascenso, descenso, ¿sí? Como rulos, ¿sí? Entonces, de vuelta, masas de aire caliente con mucha humedad, es decir, mucha agua en fase gaseosa, encuentra estratos más fríos, y esa menor temperatura genera que se llegue al equilibrio de fase gaseosa con fase líquida,
y se formen las gotas de lluvia o bien las piedras o granizo, como les acabo de comentar, ¿sí?